Continuamos con la serie El retorno de la lluvia tardía. Estamos en la sección 5, el pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Capítulo 25. Construyendo una plataforma sólida. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha intentado confundir a la raza humana sobre el significado de las declaraciones de Dios. Las primeras palabras de Satanás a Eva no fueron un ataque directo a lo que Dios había dicho, sino más bien una inserción de duda sobre lo que Dios realmente quería decir. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La implicancia y la forma de la pregunta suponen un marco de comprensión completamente diferente. La pregunta de Satanás sugiere que debe haber algún tipo de error aquí. Satanás no busca establecer ninguna razón por la que cree que hay un error en lo que Eva piensa que Dios ha dicho. Simplemente asume que es un error basado en su propio marco de referencia. Ese marco de referencia, por supuesto, es que cada uno tiene una fuente de vida independiente, como ya hemos explicado en los primeros capítulos. Esta suposición nunca se afirma, sino que es simplemente asumida. La palabra de Dios era bastante clara en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El significado llano y literal, aceptado y abrazado por Adán y Eva, habría evitado la incalculable miseria que ahora sufre la raza humana. Un elemento clave del ataque de Satanás a la verdad es inferir la duda respecto a la literalidad de las declaraciones claras de Dios. Una vez que se sostiene la duda, entonces tiene lugar el ataque directo. Esto es lo que hizo Satanás cuando declaró audazmente: de cierto no morirás. El hecho de que Eva tuviera que repetir lo que Dios había dicho sugiere que necesitaba reafirmarse. Podría haber dicho simplemente sí y no ofrecer ninguna explicación. La justificación ofrecida sugiere que la semilla de la duda ya estaba creciendo en su mente. Las evidencias empíricas adornaron aún más esta duda. El hecho de que la serpiente estuviera comiendo la fruta, siguiera viva y pudiera hablar, añadía peso a la sugerencia subyacente de la serpiente de que debía haber algún error en su comprensión de lo que Dios había dicho o que Dios simplemente estaba equivocado. Por cierto, Pablo nos advierte al respecto en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos o primeros principios del mundo provienen de la mentira dicha por Satanás, de la primera mentira: ciertamente no morirás. Sugiere que la vida inherente y el poder son poseídos por la humanidad y consecuentemente que el despliegue de tal poder revela el valor del hombre. Estos principios están constantemente en guerra con las claras declaraciones de las Escrituras que continuamente nos recuerdan que Dios nos creó y que somos responsables ante Él en cada momento de cada día. Ahora, si examinamos las distintas denominaciones en relación con los pilares fundamentales de la fe cristiana, se comprobará que ninguna de ellas mantiene
una regla de interpretación sistemática, sencilla y literal. Aquí es donde ha diferido el adventismo del séptimo día. Es un poco más diferente. Desde el principio hasta el fin, el adventismo ha mantenido una lectura directa de las Escrituras. Observe los siguientes cuadros que vienen a continuación. Doctrina hablando del Padre e Hijo, creencia adventista, seres literales y personales. El cielo es un lugar literal. La creación, la tierra fue creada en 6 días literales. Esa es la creencia adventista. El diablo, un diablo literal llamado Satanás que nos tienta. La doctrina de la naturaleza del hombre, con referencia dice, la muerte es literal, retorna al polvo. Y la paga del pecado, por supuesto, es la muerte, no vida eterna en el infierno. La edad de la tierra son 6.000 años literales de acuerdo a la genealogía literal del Antiguo Testamento. El diluvio es literal, que cubrió toda la tierra después de 40 días de lluvia. Historias del Antiguo Testamento, todas consideradas verdaderas. Los mandamientos a ser seguidos literalmente. El sábado, un reposo semanal y memorial de la creación de 6 días. El continuo, el ejército y las estrellas perseguidas. El santuario echado por tierra. Según las creencias adventistas, es lo siguiente: acontecimientos literales de Roma persiguiendo al pueblo de Dios y a sus líderes. Magnificación contra el príncipe, la crucifixión. Derribo del santuario, el lugar literal de Roma tomado por el papado. Nacimiento virginal, es tan literal. La naturaleza de Cristo. Cristo tomó literalmente nuestra naturaleza, no la naturaleza de Adán antes de la caída. Los milagros de Jesús, todos fueron literales. La muerte de Cristo tuvo lugar literalmente. Toda la persona de Jesús murió. La resurrección es literal y real y es la esperanza central del cristianismo. El santuario celestial es literal y real, administrado por el sacerdocio real de Jesús. Los ancianos son literales y reales a través de la fe de Cristo. Ahora, juicio investigador es literal y real. Los libros de Daniel 7 que se abren son literales y reales. El anciano de días y el Hijo del Hombre son personas reales y literales, y todos son cumplimientos antitípicos literales del ministerio del lugar santísimo, del santuario celestial literal. La segunda venida, por supuesto, es un evento literal, audible y real. Ahora, ninguna otra denominación mantiene una visión coherente y literal de estas doctrinas bíblicas que acabamos de mencionar. Muchas iglesias simplemente no pueden sostener estas doctrinas debido a una espiritualización de otras doctrinas. Por ejemplo, la mayoría de las iglesias creen en la inmortalidad del alma y que los justos van directamente al cielo. Tal creencia anula el concepto de un juicio investigador. Para algunos, también niegan la necesidad de una segunda venida literal. Para otros, la creencia en la evolución hace inútil la creencia en el sábado. Simplemente no tiene sentido porque la creación es una metáfora de 7 días. Además, una espiritualización de la naturaleza de Cristo hace que el concepto de la verdadera perfección cristiana carezca de sentido. Si Cristo no tomó literalmente nuestra naturaleza, entonces no podemos tener literalmente la victoria sobre el pecado. La causa y el efecto son simples, sino obvios para el estudiante bíblico entendido.
Los pioneros adventistas tuvieron que abrirse paso entre muchos puntos de vista espiritualizados para construir su plataforma. La doctrina adventista se construyó sobre un sistema claro de interpretación que permitía que la Biblia se explicara de forma clara y sencilla. William Miller escribió una lista de 14 puntos llamada reglas de interpretación. Observemos algunas de estas reglas. Regla 1. Cada palabra debe tener su propia relevancia en el tema presentado en la Biblia. Saltamos a la regla 4. Para entender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Entonces deja que cada palabra tenga su propia influencia. Y si puedes formar tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en un error. Regla 5. Las escrituras debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga y él adivina su significado o desea que sea así debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su conjetura, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. Regla de interpretación 6. Dios ha revelado cosas que han de suceder por medio de visiones, en figuras y parábolas, y de esta manera las mismas cosas son a menudo reveladas una y otra vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si quieres entenderlas, debes combinarlas todas en una. Saltamos a la regla 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa en sentido figurado? Si tiene un buen sentido tal como está y no violenta las simples leyes de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente, sino figurativamente. Regla número 12. Para aprender el verdadero significado de las figuras, rastrea tu palabra figurada a través de tu Biblia y donde la encuentres explicada, ponla en tu figura. Y si tiene sentido, no necesitas buscar más, sino busca de nuevo. Al resumir sus ideas, William Miller declaró lo siguiente: creo que la Biblia es la voluntad revelada de Dios al hombre y que todo lo que contiene es necesario para que los cristianos lo entiendan en las distintas épocas y circunstancias a las que se refieran. Por ejemplo, lo que puede entenderse hoy podría no ser necesario entenderlo hace 1000 años, porque su objeto es revelar cosas nuevas y antiguas para que el hombre de Dios pueda estar completamente preparado y perfeccionado en toda buena palabra y obra para la época en que vive. Creo que está revelada de la mejor manera posible para que todas las personas de todas las épocas y bajo todas circunstancias la entiendan, y que debe ser entendida tan literalmente como pueda ser y tenga buen sentido, y que en todos los casos en que el lenguaje es figurativo, debemos dejar que la Biblia explique sus propias figuras. En ningún caso se nos permite especular sobre las escrituras y suponer cosas que no están claramente expresadas, ni rechazar cosas que claramente enseñadas. Estas normas fueron y son el punto de referencia del movimiento del advenimiento, del movimiento adventista. En resumen, cada pasaje de la escritura debe tener su peso en un tema y luego esos pasajes deben ser armonizados. También los pasajes deben ser entendidos literalmente, a menos que haya una buena razón para verlos en sentido figurado. Finalmente, el significado de las figuras se encuentra en otras partes de la Biblia. Y aquí está el testimonio de Ellen White sobre estas reglas de interpretación. Nótese bien,
Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras según el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el pequeño libro titulado Puntos de vista sobre las profecías y la cronología profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. Esto encontramos en Review Herald del 25 de noviembre de 1884. Y continúa diciendo y empieza a enumerar esas reglas. Nuevamente leeremos, pero en esta oportunidad en las palabras de Leonard White. Cada palabra debe tener su propia influencia en el tema presentado en la Biblia. Número 2. Toda la escritura es necesaria y puede ser entendida por la aplicación y el estudio diligente. 3. Nada de lo revelado en la escritura puede o será oculto a aquellos que pidan con fe sin vacilar. 4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Entonces deja que cada palabra tenga su propia influencia, y si puedes formar tu teoría sin contradicción, no puedes estar en error. 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me exponga y él adivine su significado, o desea que sea así a causa de su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Finalmente, Ellen White dice: lo anterior, es decir, las reglas, es una parte de estas reglas. Y en nuestro estudio de la Biblia, todos haremos bien en prestar atención a los principios expuestos. Y Urias Smith lo expresó así: todo el lenguaje de las escrituras debe tomarse literalmente, a menos que exista alguna buena razón para suponer que es figurativo. Y todo lo que es figurativo debe interpretarse por lo que es literal. Esto podemos encontrar también en Review Herald del año 1897. Ahora, Luke Boro dice lo siguiente: la belleza de la revelación divina ha sido excluida de las mentes de la gente común, al ser enseñada y suponer que la Biblia no significa lo que dice, o que el sentido de los escritores no está contenido en las escrituras mismas, sino que son místicas y tienen un significado oculto. Si esto es un hecho, preguntamos: ¿cómo llegaremos a concepciones correctas de esa palabra y a su verdadera interpretación? Oh, dice uno de los orgullosos profesores de nuestros días, vayan al reverendo señor A, doctor en divinidad, él iluminará su mente con respecto al asunto. El segundo dice: no me informará correctamente. Usted debe ir a uno de nuestros doctores, y así todos dirigen nuestra atención a una dirección diferente para el entendimiento de la palabra. No están de acuerdo entre ellos, y así se producen más de 600 sentimientos diferentes de la época actual. Esto surge del principio de que la Biblia no significa lo que dice, sino que significa algo que no se transmita a nuestras mentes por la lectura literal del texto. Si es cierta la posición de que el estudiante de la Biblia debe tener primero un conocimiento profundo de la teología popular de la época antes de poder entender ese libro, entonces le parecería a la mente inquisitiva de la Biblia, después de todo, no fue la revelación de la voluntad de Dios, ya que no transmite la idea del autor, sino que su significado debe ser encontrado por el aprendizaje de las escuelas. Si la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios al hombre, entonces su voluntad se encuentra en el libro, y el libro significa lo que dice. Admitimos que se utiliza allí figuras y se explican, pero afirmamos que una declaración sencilla debe entenderse igual que cuando se hace en cualquier otro libro.
No podemos formar conceptos correctos del carácter de Dios como es revelado en la palabra, si no es esta la verdad del asunto. Si Dios hubiera revelado su voluntad de tal manera que el hombre no pudiera entenderla y luego pronunciaría en esa palabra la condenación y la muerte a los que no obedecen su voluntad, deberíamos concluir inmediatamente que no manifestó nada del carácter que la palabra lo representa como poseyendo. Si la Biblia no es un libro literal, entonces necesitamos otro libro, procedente del autor de la Biblia, que explique la revelación que tenemos ahora para que tengamos la voluntad de Dios. Ahora, George Starr señala los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia aportando significados místicos al texto. Así lo dice George Starr. Sostiene la práctica maliciosa de mistificar o hacer que las escrituras tengan un significado secreto u oculto en los textos más sencillos. Esta práctica maliciosa fue introducida en la iglesia casi tan pronto como los apóstoles dejaron el mundo. Los conversos del paganismo parecían querer unir la filosofía pagana con el cristianismo. Por lo tanto, debían encontrar una abundancia de misterios en las escrituras. Y la práctica de alegorizar, es decir, hacer que el lenguaje contenga algo que no aparece en las palabras, comenzó y prevaleció generalmente antes del tercer siglo. Esto se hizo, sin duda, con el fin de llevar a los filósofos paganos a abrazar el cristianismo, ya que se les ofrecía un campo fructífero para sus investigaciones. Pero condujo a la iglesia a los salvajes campos de la conjetura, y toda imaginación viva podía encontrar maravillas ocultas en la Biblia, mientras que el sencillo significado del texto era ignorado. Esta práctica fatal aumentó de época en época, hasta que la simplicidad del Evangelio fue totalmente eclipsada y el oscurecimiento no ha desaparecido del todo hasta el día de hoy. Es exactamente este plan el que Satanás ha puesto en práctica en la iglesia adventista. La lucha que nuestros pioneros tuvieron contra el espiritualismo que llegaba a nuestras filas fue implacable. Pero nuestros pioneros lo resistieron. Observa los comentarios de Ellen White. Cuando estábamos a punto de viajar a Nueva Bedford, llegó un mensaje especial de la hermana M para que viniera a relatar lo que el Señor me había mostrado. El hermano Nichols nos llevó a mi hermana y a mí a la casa donde se habían reunido bastantes personas. Había individuos presentes que se me habían mostrado que eran fuertes fanáticos. Trataban con una influencia humana o satánica y la llamaban Espíritu de Dios. No los había visto antes con mis ojos naturales, pero sus rostros me resultaban familiares, pues se me habían mostrado sus errores y su influencia corruptora, y sentí que me estaba prohibido relatar mi visión en semejante compañía. Había algunos presentes a los que queríamos, pero habían sido arrastrados a este engaño. Los principales consideraron que esta era una oportunidad favorable para ejercer su influencia sobre mí y hacer que cediera a sus puntos de vista. Sabía que su único objetivo era tergiversar las visiones, espiritualizar su significado literal, arrojar una influencia satánica sobre mí y llamarlo el poder de Dios. Las teorías científicas falsas nos están asaltando como ladrones en la noche para minar los hitos y pilares de nuestra fe.
Dios me ha mostrado que los estudiantes de medicina no deben ser educados en tales teorías, porque Dios no lo aprobará. Las tentaciones más especiosas del enemigo están entrando y llegan en el nivel más elevado de todos. Ellas espiritualizan las doctrinas de la verdad presente hasta que no se puede diferenciar entre la realidad y la sombra. Esto está escrito en el Ministerio de Médico, página 113. Y Ellen White nos advierte en su libro Hechos de los Apóstoles, página 378, lo siguiente: el seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas, entre comillas, contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírsela afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. La plataforma adventista de la verdad se establece sobre la regla literal de interpretación de las Escrituras. Aflojar un tablón en este método, en estas doctrinas, es abrir una compuerta a la inundación de puntos de vista espiritualizados. Nuevamente hemos sido advertidos por Ellen White, escrito en Primeros Escritos, página 258, dice: nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. El impulso fundamental del ataque de Satanás contra el pueblo de Dios después de 1844 fue tratar de introducir puntos de vista espiritualizados. El rechazo del mensaje de 1888 por parte de la Iglesia, que dejó a la Iglesia más vulnerable a los ataques satánicos, combinados con la muerte de algunos de los pioneros más antiguos, abrió una puerta a la entrada de estas teorías. Y por supuesto, Kellogg fue el primer caso evidente. Al tratar la crisis de Kellogg, Ellen White indica el punto crítico de que los errores de Kellogg eran los mismos que los errores que encontró después de 1844. Esto encontramos en Manuscript Release, volumen 4, página 57. Después del transcurso del tiempo, refiriéndose a 1844, nos encontramos con la oposición y la falsificación cruel. Teorías erróneas fueron impuestas sobre nosotros por hombres y mujeres que habían caído en el fanatismo. Se me indicó que fuera a los lugares donde esas personas defendían esas teorías erróneas, y mientras iba, el poder del Espíritu se manifestó maravillosamente al reprender los errores que se estaban infiltrando. El propio Satanás, en la persona de un hombre, estaba trabajando para que mi testimonio no tuviera ningún efecto con respecto a la posesión que ahora sabemos que está corroborada por las Escrituras. Se presentaron entonces teorías como las que usted
ha presentado en el templo viviente. Que por cierto, este fue el libro que escribió Kellogg. Estos sofismas, le dice a Kellogg, sutiles y engañosos, han tratado de encontrar lugar entre nosotros una y otra vez, pero siempre he tenido el mismo testimonio que doy ahora con respecto a la personalidad de Dios. La defensa de los adventistas contra estos puntos de vista espiritualizados era la posición de que el Padre y el Hijo eran personas literales. Los puntos de vista literales de los pioneros no eran simplemente ideas desafortunadas importadas de la conexión cristiana, como se pretende, sino que eran la piedra angular de la defensa contra los puntos de vista espiritualizados. Pero Kellogg no solo fue el primero en caer, otros líderes sucumbirían también. Hubo una avalancha de apostasía en la iglesia durante la primera parte del siglo XX. Jones, Waggoner, Conradi, Ballinger, solo por nombrar algunos. Pero otras figuras que permanecieron en la iglesia también cayeron bajo el hechizo perspectivas espiritualizadas. Leemos en manuscritos, volumen 20, de la página 17 hasta el 22. En esta etapa de nuestra experiencia no debemos apartar nuestra mente de la luz especial que se nos ha dado para considerar en la importante reunión de nuestra conferencia. Y allí estaba el hermano Daniels, quien ha sido presidente de la Asociación General a los inicios del siglo XX, cuya mente estaba trabajando el enemigo, y la mente de ustedes y la del anciano Prescott, el profesor Prescott, estaban siendo trabajadas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. La obra de Satanás consistía en desviar vuestras mentes para que se trajeran jotas y tildes que el Señor no os inspiró a traer. Y se me mostró desde el principio que el Señor no había dado a los ancianos Daniel ni Prescott la carga de esta obra. Deberían intervenir las artimañas de Satanás, deberían ser este continuo un asunto tan grande como para confundir las mentes y obstaculizar el avance de la obra de este importante periodo de tiempo. No debería, sea lo que sea, este tema no debe ser introducido porque el espíritu que se traería sería prohibitivo y Lucifer está observando cada movimiento. Y por cierto, Prescott y Daniels habían adoptado el nuevo punto de vista del continuo que había venido de Conradi y Waggoner. El nuevo punto de vista exige que la frase derribar el lugar de su santuario no sea un hecho literal, sino un derribo espiritual en la mente de los hombres. Este cambio desmanteló varios puntos de la presentación pionera de Daniel y el libro de Apocalipsis. Continúa diciendo Ellen G. White: usted no tenía ningún derecho moral a hablar como lo hizo sobre el tema del continuo y suponer que su influencia decidiera la cuestión. Estaba el anciano Haskell, que ha llevado las responsabilidades pesadas, y está el anciano Irwin y varios hombres que podrían mencionar que tienen las responsabilidades pesadas. Si algún cambio es esencial, Dios hará que la armonía en ese cambio sea consistente. Pero cuando un mensaje ha sido confiado a hombres con las grandes responsabilidades que implica, Dios requiere fidelidad que obre por amor y purifique el alma. Los pastores Daniel y Prescott necesitan una conversión. Ha entrado una obra extraña y no está en armonía con la obra que Cristo vino a hacer a nuestro mundo. Y todos los que estén verdaderamente convertidos obrarán las obras de Cristo. Una obra mundial está ante nosotros. Me fueron dadas presentaciones de John Kellogg
Un personaje muy atractivo estaba representando las ideas de los argumentos engañosos que presentaba, sentimientos diferentes de la genuina verdad bíblica. Y aquellos que están hambrientos y sedientos de algo nuevo estaban presentando ideas tan engañosas que el pastor Prescott estaba en gran peligro. El pastor Daniels estaba en gran peligro de quedar envuelto en un engaño de que si estos sentimientos pudieran hablarse en todas partes, sería como un mundo nuevo. Sí, lo haría, pero mientras sus mentes estaban así asombradas, absorbidas, se me mostró que el hermano Daniels y el hermano Prescott estaban tejiendo en su experiencia sentimientos de apariencia espiritualista y atrayendo a nuestro pueblo a hermosos sentimientos que engañarían, si fuera posible, a los mismos elegidos. Ellen G. White revela que Daniels y Prescott estaban siendo atacados por Satanás y en su guerra contra las teorías de Kellogg sucumbieron involuntariamente a sentimientos espiritualistas que engañarían, si fuera posible, a los mismos elegidos. El asunto en cuestión era el tema del continuo en el capítulo 8 del libro de Daniel. Prescott y Daniels abrazaron el punto de vista de que el diario es el ministerio de Cristo en el cielo, el continuo que habla Daniel 8. Pero tal punto de vista exige una visión espiritualizada que en realidad presenta un ataque al santuario en el cielo. Los pioneros sostenían la posición de que Daniel revela dos poderes desoladores: el paganismo y el papismo. El continuo es visto como paganismo y la transgresión de la desolación vista como papismo. No queremos entrar en todo el tema de la controversia del continuo, sino simplemente hacer el punto que un cambio a una metodología espiritualizada es requerida para sostener el punto de vista celestial del continuo. Veamos primero la perspectiva pagana del continuo. Daniel 8, versículo 10 al 12. Ahí usted podrá verlo de otro color, la explicación. Y la Roma pagana se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, es decir, pueblo de Dios literal, y de las estrellas, líderes de Israel literal. Echó por tierra y las pisoteó, es literal. Aún se engrandeció la Roma pagana contra el príncipe de los ejércitos, es decir, Cristo literal, y por él, es decir, Roma papal, fue quitado literal el continuo sacrificio, en este caso el paganismo, y el lugar Roma de Roma pagana, santuario, el Mishdash, fue echado por tierra literalmente, y a causa de la prevaricación le fue entregado, es decir, a Roma papal, el ejército literal, junto con el continuo, el paganismo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, veamos el ejemplo de la perspectiva celestial del continuo. Esta es la interpretación. Y la Roma papal se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas. Estamos viendo Daniel 8, versículo 10 al 12. Él echó por tierra y las pisoteó, es decir, literal. Aún se engrandeció el papado contra el príncipe de los ejércitos. Aquí va cambiando espiritual. Y por él, por el papado, Cristo fue quitado espiritual y metafóricamente, pero no en la realidad. El continuo sacrificio, en algunas traducciones dice, su ministerio continuo, es decir, y el lugar, es decir, el cielo, de su santuario, santuario celestial, fue echado por tierra, es decir, espiritual y supuestamente, pero no en realidad,
tampoco se infiere que en el cielo es echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado a la Roma papal. El ejército, junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Si permitimos que el continuo signifique el ministerio de Cristo, entonces debemos espiritualizar los términos quitado y lugar de su santuario echado por tierra. El lugar real del santuario celestial es el cielo mismo, que el papado ciertamente no derribó. Es evidente que el oscurecimiento de la obra de Cristo tuvo lugar por la obra del papado. Pero esto no se refleja en el texto de Daniel 8:11. Aparte de las lagunas de esta teoría, no parece haber ninguna evidencia convincente para aceptar este punto de vista, que es la segunda, excepto que, como afirma Ellen White, presenta bellos sentimientos que pueden engañar a los mismos elegidos. Es este mismo punto donde se pone más a prueba nuestro aferramiento a las Escrituras. Suena agradable presentar a Cristo el Hijo de Dios como si fuera Dios el Hijo y Dios en el mismo derecho que el Padre en términos de poder y posesión. Pero Satanás se aprovecha de nuestro afán por exaltar a Cristo y nos lleva a una visión espiritualizada de los términos Padre e Hijo, tal como dice Ellen White en el libro de la Confrontación, página 14. Eva estaba ansiosa por señalar el mandato de Dios de no comer del árbol y añadió: no lo tocarás, cosa que Dios no dijo. Ella añadió a la palabra de Dios. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió: tampoco lo tocaréis. Aquí apareció la sutileza de la serpiente. Esta declaración de Eva le dio ventaja. Arrancó el fruto y lo puso en su mano, usando sus propias palabras. Ha dicho: si lo tocáis, moriréis. Ya veis que no os hace ningún daño tocar el fruto, ni tampoco recibiréis ningún daño por comerlo. Y así lo mismo hace con el continuo. En nuestro afán por exaltar a Cristo en el libro de Daniel y mostrar a Cristo como la figura central de la gran controversia, como deberíamos, Satanás se aprovecha de este afán y introduce una pequeña cuña que permite una visión espiritualizada de la lectura de la Biblia, y una vez que la semilla fue aceptada, pronto da fruto. Este fruto se manifestó más claramente en la publicación de preguntas sobre doctrinas.